social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. ¿Están listos para aprender? El Instituto UFI te invita a escuchar este espectacular espacio, donde tú pones el punto final. Descubrirás cómo relacionarte de manera sana y criar hijos emocionalmente fuertes a través de los temas más impactantes del momento. Todo esto y más en De la mano con tus hijos, conectando con ellos desde el corazón. Hola, hola, ¿cómo están el día de hoy? Nosotros aquí felices, bueno, nosotras, ¿no? Porque acá hay que hablar en femenino, acá estamos Esme y yo aquí compartiendo cabina, muertas de risa, platicando. Para los que nunca han escuchado a Esme, no saben quién es, déjenme decirles que Esme es doctora, porque tiene un doctorado, o sea, no médico, o sea, doctora en psicología. Y tiene así como, ya, la verdad es que tu currículum ya es tanto que ya no me sé todo, pero bueno, o sea, tiene maestrías, tiene el doctorado, tiene años y años de experiencia en psicología clínica, especialista en temas de TDA y de prevención de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Y bueno, pues obviamente súper especialista en niños, niñas y adolescentes. Y hoy nos acompaña para hablar del regreso a clases, que realmente pues ahora sí que yo como subdirectora de escuela, ¿no? De secundaria, en este caso, pues me siento y me he sentido en el ojo del huracán. Yo creo que pues como desde hace año y medio, ¿no? La otra vez platicaba con uno de estas personas que te llevan los libros y demás. Y me dice, Miss, ¿cómo está? Y le digo, no, pues es que yo siento que, o sea, después de los hospitales, ¿no? De la salud, la verdad es que las escuelas hemos sido las que hemos tenido que revolucionar, o sea, cambiar de un día para otro todo el modelo, readaptarnos, reinventarnos, y ha sido tan cansado, tan complicado, ¿no? Y esto, lo que platicábamos hace ratito, ¿no, Esme? Pues más en la educación privada, ¿no? Hablando pues ahora sí que desde, como dice una amiga, Romy, si nos estás escuchando, siempre me acuerdo de ti cuando dices desde el privilegio. Hablando desde el privilegio de poder asistir o trabajar, en mi caso, ¿no? En una escuela privada, que como bien decías, pues tenemos los recursos que vienen de los padres de familia que pues pagan porque sus hijos estudien ahí. Y entonces, bueno, pues tenemos como pues más chance, creo yo, y más acceso, sobre todo, pues desde la capacitación, ¿no? Y más ganas a veces también, ¿no? No quiero hablar mal de nadie, pero de pronto, pues sí creo que en la educación pública, no digo que no haya buenos maestros, porque seguro los hay, y bueno, yo tengo maestras que trabajan también en educación pública. En la mañana están con nosotros y en la tarde están en públicas y son buenísimas maestras. Pero de pronto, no sé, creo que en general no hay esta motivación para aprender, no hay esta motivación para generar más ideas, para innovar, ¿no? Porque está como todo tan seguro que no hay necesidad de hacerlo y bueno, pues no sé si no hay los recursos, porque eso también me hace de pronto dudar, gastarse, que no es el tema aquí hablar de política, pero gastarse 500 millones de pesos en una consulta popular, donde solamente votó el 7% de la población, contra haberle dado esos 500 millones de pesos a las escuelas, ¿no? O sea, invertirlos en educación, que creo que, y creo que aquí estamos totalmente de acuerdo tú y yo, Esme, que la educación pues es lo que realmente hace a un país próspero, ¿no? Fuerte, económicamente hablando, pues es lo que inviertes en educación, porque pues si la gente no sabe, es ignorante,
pues cómo puede generar mejores oportunidades para ellos, para sus hijos. Y pues de nuevo, hablando desde el privilegio, hablaremos hoy del regreso a clases. Excelente. ¿Qué opinas, Esme, del regreso a clases? Bueno, Anita, muchas gracias por la invitación, porque siempre que vengo me siento como en casa, ¿no? Y entonces estar contigo es realmente un gusto, porque además, extra de que nos dediquemos a la parte educativa, es un gusto por la amistad y por el cariño, poder platicar como en casa, ¿no? Entonces espero que esto mismo les llegue a todos tus radioescuchas, que es como exactamente lo mismo, ¿no? Como estar en casa, hablando de un tema súper importante. Yo creo que hiciste muy bien la división, lo hablábamos hace un ratito, entre poder hablar de lo que es la escuela pública y la escuela privada, porque si bien es cierto que en México tenemos un rezago educativo muy grande, ¿no? Hablar de un regreso a clases parece urgente, pero parece urgente por muchos aspectos, por la parte educativa, por el propio rezago educativo, por la salud mental de los chicos, por la propia salud mental de los padres, ¿no? Sí, o también. sea, porque hay muchísimos que ya están rebasados, porque creo que la pandemia funcionó para muchas cosas, pero una de las cosas que ahorita podemos como poner en la mesa es exactamente la división, ¿no? Entre la escuela pública y la escuela particular. Porque la escuela particular, si bien es cierto, tiene el recurso que, ojo, no, tampoco es ilimitado. Sí, claro. O sea, hay un recurso limitado y mucho más. Porque yo creo que sí ha habido sectores golpeados. Uno de los sectores más golpeados ha sido justamente el área de las escuelas. Entonces, si quieres, podemos platicar un poco sobre este tema de la parte golpeada, pero con esos recursos limitados que tienen las escuelas privadas, han hecho todo lo posible por readaptarse, ¿no? Por reinventarse, por generar pedagogía que pueda servir, ¿no? Para que los niños tengan un alcance y puedan tener un poco de educación a distancia. Uh-huh. El tema de gobierno no es así, ¿no? Porque si bien tuvieron un enlace a nivel online, no hubo la pedagogía suficiente para que pudieran tener ni siquiera el 10% del conocimiento que podrían haber tenido, ¿no? Entonces, claro, eso es diferente, porque podemos tener el recurso tecnológico, podemos tener el internet, podemos tener la computadora, pero es diferente si no tenemos la pedagogía para poder acompañar esto. Y hay muchos profesores que no tienen esta pedagogía y que tampoco fueron capacitados para. No, o sea, eso es definitivo, pues si nos agarró a todos con los dedos en la puerta. Exacto. Pero eso además también asumiendo que se tenga el recurso tecnológico, ¿no? Porque ¿cuántos niños no contaban con este recurso? Dices, bueno, una computadora en casa para 4, para 5, pues pero tampoco, ¿no? Cuando hablamos de tener una computadora en casa, ¿no? Ahorita hablamos del regreso a clases, pero estamos hablando del 23% de las escuelas en este país que no tienen agua. O sea, más allá de tener el recurso tecnológico de la computadora o el internet, no hay agua, lo básico. Agua, o sea, el básico y el mínimo indispensable para soportar o tolerar una pandemia que requiere agua. Por el uso del baño, de la lavadora de manos, o sea, por la higiene, no hay agua, ¿no? Entonces, yo sí creo que sería importante poder hacer el análisis desde este parteaguas que es la escuela privada y la escuela pública. Hablando de los dos, tenemos un rezago educativo en el país, pero hablando de los dos, hay más recursos en la escuela privada. Y creo que, hablando desde el privilegio, ¿no? Es totalmente diferente que yo lleve a mis hijos en un taxi, en un Uber, o en una camioneta o en un carrito, y que los saque de mi casa para llevarlos al colegio y no tenga que usar el transporte público. Hablar del transporte público, hablar de toda la dificultad que se presenta para poder llegar a la escuela en sí mismo, pues es hablar desde otro lado, ¿no? Yo sé. Bueno, ahorita vamos a un cortecito, Esme, y volvemos para hablar justamente de esta diferencia que cada vez se hace más grande, ¿no? Me parece. Regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡La chulada! Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos los miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Un programa dedicado a las mujeres, donde podrán ser escuchadas. Contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa. Oh my God. Porque si no hablas de ti, ¿quién?
tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo y te invito a que juntos generemos el combustible para tus mañanas. Escuchando Charlando con Mari, todos los sábados de 11 a 12 a través de Proyecto Radio MX, la estación con sentido social. ¿Cuántas veces has querido ahorcar, colgar de los pies o lanzarle la chancla a tu pareja? Y horas después, besar, abrazar o simplemente caminar juntos. Aquí, en tu programa Rollos de Pareja, hablaremos de todos los temas relacionados a lo que vive una pareja en la relación humana más compleja y más romántica que existe. Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradiomx.com y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Caminito de la escuela, apurándose a llegar con sus... Micrófono porque no trae pila mi celular, entonces espero que me oigan, pero es que todavía no me aprendo el teléfono de aquí de la cabina, pero se los voy a decir, ya lo encontré. Es el 55 64 18 82 80. Mándenos por ahí un texto, un audio con preguntas, comentarios, ¿no? Sugerencias, todo, inquietudes que tengan sobre este tema de regreso a clases. Y bueno, pues hablábamos justamente, ¿no? De esta diferencia que yo creo que cada vez se ha hecho más evidente, porque no es que no existiera, yo creo que siempre ha existido, bueno, no sé si siempre, creo que con los años se ha venido notando un poco más y se ha hecho más grande esta diferencia que hay entre la escuela privada y la escuela pública, desde los cupos, ¿no? O sea, pensemos un poco en nuestros tiempos, pues a lo mejor había 30, 40 alumnos en un salón y ahorita tienes 50, 60, ¿no? En la escuela pública, que pues en las privadas generalmente pues los grupos son más reducidos y evidentemente pues tienes mayor control, tienes mayor capacidad de vincularte con los alumnos, que es algo que difícilmente puede suceder en las escuelas públicas, ¿no? Y bueno, y la otra pues es toda la infraestructura. Yo platicaba, no me acuerdo con quién era, que le decía que nos toca las juntas de consejo a veces ir a las escuelas públicas. Y entonces yo siempre me ves que estoy con mi termo de agua, ¿no? Porque pues tengo que tomar mis 2 litros mínimo de agua. Pero cuando vamos a las juntas de consejo yo no llevo mi termo de agua porque no me gusta ir a esos baños, ¿no? Porque justamente, o sea, no, bueno, sí tienen agua, pero no me gusta ir al baño porque está feo. O sea, no tiene tapa, no tiene para jalarle, no tiene puertas, ¿no? O sea, está roto, ¿no? Entonces, pues prefiero mejor que no me den ganas. Exacto. Mira, yo creo que las brechas a nivel, tristemente de nivel socioeconómico existen y han existido siempre, pero últimamente la brecha es mucho más evidente, ¿no? Y hablando de terrenos educativos, la brecha existe y ha sido todavía más evidente y en pandemia se dio más. ¿Por qué? Porque tenemos a escuelas privadas que hicieron, ¿no? A todos, públicas y privadas, nos agarraron con los dedos en la puerta. Pero las privadas se pusieron un poquito más, como más rápido la pila porque dependen de ellos mismos. Claro. Pero cuando tú dependes de una instancia de gobierno, ¿no? Y estás en espera te pongo un ejemplo muy burdo, pero muy esencial, pero muy de ahora. Uh-huh. Las escuelas públicas están regresando ahora, van a regresar a clases, y les dieron 3 litros de gel antibacterial y un galón de Clorox, ¿no? Buenísimo, ¿no? Para limpiar los... Para un mes. 1500 metros de la escuela. ¿Estás de acuerdo? O sea, pero sí, entonces, no. Desde ese punto donde tú tienes que estar a la espera de que alguien más te dé, ¿no? Y la escuela privada no. O sea, no quiero evidenciar acá, pero desde el tiempo que lleva la escuela privada, ¿no? En la inversión de tecnología, pero en la inversión de filtros, pero en la inversión de todo lo que lleva la escuela,
no dependes de nadie más que de ti, ¿no? Y del endeudamiento que pueda generar la escuela y de toda la planeación que pueda hacer la escuela. Entonces, si hay papás, ¿no? Padres de familia del otro lado escuchándonos, creo que ahorita están justamente en la encrucijada y en la incertidumbre de qué hago. ¿Qué hago? ¿Los mando o no los mando? Entonces, yo sí creo que sería importante que tomen la decisión basada en varias cosas, ¿no? Número uno, vamos a partir que cuando vamos a tomar una decisión y está la vida de por medio, no hay manera. O sea, siempre va a ganar la vida. Pero dentro de esta parte de la vida y de no exponer a los chiquitos, hay mucha información que dicen, ¿no? Yo los prefiero con vida que burros, ¿no? Los prefiero con vida a verlos en mi casa, a verlos en una cama de hospital. O sea, si bien es cierto, ¿no? También es cierto que tendremos que entender que el coronavirus ya llegó para quedarse, que viene una variante, pero viene otra variante, pero viene otra variante. Y va a ser infinitas las variantes, ¿no? O sea, y entonces el punto es que entre más tiempo nos tardemos y se tarden los chiquitos en regresar al colegio, más complicado va a ser para todos. Porque yo me pongo en los zapatitos de los niños y ahorita tienen 1 año, ¿no? Los que están en escuela privada con un poquito más de recurso económico, pero también de apoyo en casa, pero también de apoyo en la escuela. Pero por otra parte están los chiquitos que están en la escuela pública, que tienen muchos de ellos sin internet, sin computadora, haciendo malabares y en su mayoría solos y expuestos en los 2 puntos a un tema de violencia importante, ¿no? Sí. Porque además de todo, las personas han tenido pérdidas, han tenido dificultad económica, han tenido dificultades de salud, duelos, muchas cosas que los chiquitos son los que la están llevando. Entonces, entre más tiempo nos tardemos, va a ser más complicado. Segundo, si ya tienes que tomar la decisión de que vayan, puedes hacerlo de manera paulatina, o sea, de manera híbrida, donde tú vayas viendo, ¿no? Poco a poquito cómo te vas sintiendo. Y esa es una. Y la segunda, también entender que los chiquitos requieren 2 cosas indispensables. Uno, la parte social, porque requieren ver a sus amiguitos, ¿no? Con distancia social, con cubrebocas, pero requieren ver a sus niños. Y segundo, requieren ver la estabilidad mental. O sea, el hablar de estar con alguien más que no sean porque tenemos hijos que son únicos, hijos que están en medios de muchísima familia, de muchas personas. Entonces, creo que sí sería indispensable que podamos tomar la decisión los papás de si vamos a regresar o no a los hijos con y estoy viendo que no hay gel, que no hay esto, y yo puedo dotar a mis niños de todas las condiciones para que, pues le compraré el gel, pues le compraré el cubrebocas, pero lo haré responsable de. Tristemente, o sea, desde hace rato no hablemos de política, es que sí, es como imposible no tocar el tema político, porque vivimos en un país en el que justamente las decisiones las están tomando el gobierno y que muchas de las decisiones no están siendo del todo responsables, ¿no? Sobre todo en la inversión de la parte económica. Y las escuelas están literal, ¿no? Yendo a la guerra sin fusil. O sea, hablando un poco de, ¿no? ¿Cómo así, si los hospitales en este momento están peleando por la vida de la gente y no hay ni cubrebocas, no hay insumos, no hay nada, ¿no? Y los chiquitos de cáncer están peleando por su vida sin nada, es horrible lo que voy a decir, pero es la realidad. ¿Qué tenemos que hacer? Pues pelear, ¿no? El volver a clases adaptándonos con nuestros recursos. Ojo, no estoy diciendo que así tendría que ser, porque para no es la manera ideal, ¿no? O sea, no es la manera ideal, pero pues... Pero entre el ideal y el real... Pues es lo que hay, ¿no? O sea, es lo que hay. Y tú como papá, como mamá, pues tienes que asumir. Y hay otras realidades, pues que tampoco podemos ocultar. O sea, los padres tienen que salir a trabajar. No estamos hablando, no, obviamente no tengo aquí la estadística, pero pues yo te puedo decir la estadística en la escuela, ¿no? Como una muestra pequeñita, porque mi escuela es pequeñita, una muestra pequeñita, pero pues la estadística es que pues no sé, por lo menos el 60 o el 70% de los hogares dependen de los 2 ingresos, ¿no? Entonces estás hablando pues que los 2 padres tienen que salir a trabajar. ¿Con quién se va a quedar el chiquito en su casa? ¿Solo un niño de 6, 8, 10 años? Porque pues a lo mejor uno de 12 todavía la libra, ¿no? Pero vas a dejar solo a un niño de menos de 12 años en tu casa mientras tú te vas a trabajar de sol a sol.
Y la realidad es que la gente nunca nunca ha podido, desde que se inició todo esto, nunca ha podido quedarse en su casa en la Ciudad de México, porque la mayoría de la población es una población pobre. Entonces no podemos quedarnos en la casa si no tenemos que salir a trabajar. Entonces, bajo ese principio, pues habrá que dotar a nuestros hijos con lo que podamos y como podamos de esto. Y segundo, sí tiene que ver un poco el gobierno, porque estamos hablando de que apenas en este instante tenemos el 23% de la población vacunada con las 2 dosis. O sea, estamos hablando de que es una población muy pequeñita, poquito, ¿no? uh-huh. Entonces, eso sí podemos hacer, ¿no? Exigir un poco lo que podamos exigir al gobierno y por otra parte poder hacer lo que podamos hacer a nuestro alcance. Lo único que sí es como indiscutible es que los chiquitos están teniendo un rezago educativo que ya traían, pero que en este momento la urgencia de que retomemos, me parece que eso, o sea, no existe alguien que diga no. O sea, es urgente regresar a la escuela. Sí, yo también lo creo. Te comentaba de la otra vez que di los informes, ¿no? Y una, pues ya no es niña, porque realmente ella es una señorita de 14 años que entra primero de secundaria, porque estuvo 2 años sin ir a la escuela. Entonces, de pronto, ¿sabes? O sea, yo pensaba, y bueno, no es la primera, ¿eh? Ya tengo otra chavita que va a entrar a primero de secundaria con 14 años. Pero y entonces justo me decía la mamá, ¿y qué vas a hacer con mi hija? O sea, ¿cómo le vas a hacer? Porque pues créeme que ella, o sea, a sus 14 años, imagínate los intereses que tiene y el desarrollo sexual que tiene una chava de 14 años contra un niñito de 11 o, en el mejor de los casos, 12 años de primero de secundaria, ¿no? Entonces le digo, bueno, pues si está presencial, sí tenemos mecanismos en la escuela en donde trabajan en equipo con todos los grados, ¿no? O sea, sí tenemos ese mecanismo y pues por ahí pudiera ser este desarrollo social que le está haciendo falta. Pero de otra manera, pues no puedo. ¿Qué quieres? ¿Que la ponga en tercero de secundaria, que es donde debería de ir? No puedo tampoco ponerla en tercero de secundaria porque no cursó primero y segundo. No, y porque ¿no? en este momento, o sea, cada vez existen más, ¿no? El rezago educativo ha traído como muchos más huecos en el aprendizaje. Pero estás colocando algo que es bien importante sobre la mesa. Uno es, estamos teniendo niños que están desfasados no solamente en la parte educativa. O sea, entre más nos tardemos en volver a clases, la brecha, ¿no? De diferencia con otros va a ser más grande. Porque claro. No solo es una brecha educativa. O sea, también es una brecha social, pero también es una brecha sexual, pero también es una brecha familiar, pero también es una brecha a nivel psicológico, porque no es lo mismo a nivel de desarrollo llegar de 14 a primero, ¿no? Que llegar de 12, ¿no? Si bien nos va, o de 11, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas brechas van abonando a que los niños, en lugar de que sumen, resten en las posibilidades que tengan para poder salir adelante en un nivel secundaria, por ejemplo. Hablemos en una preparatoria o en una universidad. O sea, va a ser mucho más complicado para los chicos porque se les van a ir abriendo brechas, no solo en el terreno educativo, también en todos los demás. Claro. Además, hay un punto que ojalá que en algún momento lo toquemos, pero muchos de los chiquitos que es difícil que se toque el punto porque no se hace evaluación en este país a nivel de la parte psicológica, de la enfermedad mental. Pero uno de los temas que están teniendo los chiquitos, entre más tiempo están encerrados, es que estamos generando fobia social. Ay, ya sé. Entonces, no sé si te ha pasado ¿sí? a ti, pero es complicadísimo decir, hoy tengo que ir al súper. A mí, o sea, a mí no me ha pasado, ¿no? No, pero tengo niños, o sea, ahora que regresamos en junio, una mamá me llamó y me dijo, oye, ¿qué hago con mi hija? O sea, es que no quiere salir. El otro día vino una amiguita, que no había venido nadie, vino una amiguita. Nos tuvimos que salir todos a casa de los abuelos porque vació 2 latas completas de Lysol en la casa y era imposible dormir del olor, ¿no? O sea, de lo tóxico, del olor, o sea, era imposible dormir. Entonces, ¿y qué hago? O sea, ya no quiere salir, ya no quiere moverse, ya no quiere nada. Y le dije, pues, mi muy humilde opinión es que la tienes que sacar, no le preguntes, tráela ya, ¿no? Y a los 2 días nos anunciaron que dice mi mamá que siempre no. Y entonces, bueno, pues yo nada más pensaba en esta niña y decía, le acabo de hablar con la mamá ayer, sí. Y ahora resulta que ya no puede traer a la niña porque ya no se puede. Dije, no, tenemos que encontrar el mecanismo. Bueno, encontramos el mecanismo para quedarnos, uh-huh. y estuvo yendo y al principio le costó, la primera semana fue dificilísimo. Lloró, estuvo aislada. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Ya después como que medio ya fue un poquito más, hasta que ya... Al final los papás llegaron y me dijeron, no tengo
palabras para agradecerles que hayan dejado abierta la escuela y que se hayan, pues de alguna manera arriesgado, porque pues sí es un riesgo, ¿no? Que se hayan arriesgado a dejar abierta la escuela y a tener aquí a los chavos porque, no, es que no sé qué hubiéramos hecho, pues justamente es eso, no quiere salir la criatura. No, y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta los papás es que cualquier persona, incluyéndonos, ¿no? Que hoy salí para venir a la cabina, que tú también saliste para lo mismo, o sea, cualquier persona que salga es un riesgo. O sea, es un riesgo, ¿no? Pero no es lo mismo tomar riesgos con precauciones. Medidos. Con medida, ¿no? Con previsiones, a tomar un riesgo bruto y solamente sin sentido, ¿no? Entonces, sí es cierto que se está tomando la decisión de volver a la escuela, pero será responsabilidad de nosotros, si el gobierno no lo hace, empezar a tomar las medidas que necesitamos. ¿No es el ideal? Cargo. No. Pero la realidad es que tenemos que hacer cargo nosotros de lo que podemos hacernos cargo. Y segundo, que esta parte es muy importante, ¿no? Y tiene que ver con el tema de la fobia social. Los chicos entre los 0 y los 18 no han desarrollado los mecanismos completos, ni cognitiva, ni psicológica, ni emocionalmente, para poder digerir el estrés. El tema, o sea, lo van haciendo paulatinamente y progresivamente hasta los 18. Cuando los metemos por COVID a las casas y los resguardamos, la situación es estresante altamente. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Bueno, pues muchos de ellos que no tienen el mecanismo para poder digerir el estrés y para poder lidiar con él, es un resguardo estar en mi casa. Entonces, si tenemos chicos que ya eran introvertidos y que se guardaron en su casa, esto les vino a caer como anillo al dedo. Porque el problema va a ser ¿no? O sea, porque ellos están seguros en su casa, resguardados. El tema es, sácalos. Claro. Porque si ya con el tema que había de normalidad era difícil que salieran, ahorita resguardados a 1 año, a 1 año y medio, a 2, es complicadísimo que ellos puedan salir. Entonces, se nos van a empezar a enfrentar otros temas, ¿no? Que no solamente tienen que ver con el tema educativo, y tú y yo sabemos que un chiquito que emocionalmente está bien, es un chiquito que aprende más. Claro. Que si estás feliz y estás contento, el sistema inmune está más fuerte. Pero un chiquito que vive con miedo afuera o dentro de su casa, ¿no? Entonces, es presa fácil para todo. Para todo. Entonces, para trastornos emocionales, para enfermedades, para violencia, para todo. Entonces, es vulnerable. Uno de los puntos que tenemos que entender los padres es que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, yo invitaría a los padres que nos están escuchando a 2 cosas, ¿no? Uno, a ser coherentes con lo que uno dice y uno hace, porque yo no puedo decir no vas a la escuela porque te estoy protegiendo y te prefiero vivo, pero el fin de semana te llevé al supermercado o te llevé a la plaza y anduve feliz comiéndome un helado con una multitud, o fuimos a un festival o fuimos a una boda, ¿no? Y segundo, además de ser coherentes, a predicar con el ejemplo. O sea, si yo te digo que te cuides, ¿no? Pero yo me quito el cubrebocas en el transporte público, no puedo estarte diciendo que te cuides porque es incongruente. Claro. Entonces, creo que si empezamos a ser congruentes con esto y a empezar a enseñarles a los niños a respetar, ¿no? Su propia vida y a cuidar su propia vida, porque estamos en un tema de COVID y de pandemia, pues creo que los niños van a también, ¿no? A empezar a descansar un poco de decir, bueno, mi papá tiene angustia, pero se cuida, ¿no? Yo también puedo tener angustia, pero me cuido. Y no solamente el mecanismo de la angustia, no sé qué hacer, y la incertidumbre, porque les pasamos exactamente lo mismo a los chicos, ¿no? Pero nosotros como adultos tenemos un poquito más de recursos para poder digerir eso. Y los adolescentes o los niños chiquitos, ¿no? Entonces, creo que también es importante que pensemos que la decisión que tomemos en este momento es una decisión extremadamente importante para el resto de la vida de los niños y que podemos tener el sistema híbrido. No estamos diciendo, mándalos 5 días a la semana. O sea, puedes ir intercambiando un poco, puedes ir a dejarlos con todos los recursos. Entonces, creo que es una decisión que tiene que tener responsabilidad, pero coherencia, ¿no? Sí, oye, Esme, es que esas 2 palabras que acabas de decir, justamente, ¿qué día fue? Pues la semana pasada, el fin de semana, no sé, que hablaba yo con mis hijas y les decía, ¿saben cuál es el secreto de la vida? Ser responsable y ser congruente. Sí. O sea, pero es que creo que son 2 palabras que nos cuestan muchísimo trabajo, ¿no? O sea, que el hecho de hacernos responsables por nuestras decisiones, por las consecuencias que tienen esas decisiones que tomamos, por las acciones que llevamos a cabo, es bien difícil, ¿no? Y después ser congruente con ellas, ¿no? Que creo que es algo que es muy complicado y que
generalmente pues no lo podemos enseñar porque justamente no lo predicamos. Y son dos palabras que son aplicables a lo que sea, ¿no? O sea, lo puedes aplicar por ahorita la decisión del regreso a clases, pero en el tema de pareja, pero en el tema de familia, pero en el tema de la vida normal, o sea, una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que hago, y si tenemos congruencia entre estas dos, o sea, todos vivimos en paz, ¿no? Y segundo, el poder respetar. Desde la responsabilidad social, ¿no? De cuidarme para cuidarte, o sea, de mi hijo y yo somos agentes que podemos contagiar y que mejor me cuido, pero hablamos de una responsabilidad social que yo creo, si estás de acuerdo conmigo, Anita, el tema de la pandemia nos trajo a enseñar muchas cosas. Muchísimas Infinidad. Cosas. Y una de las cosas que nos viene a enseñar es que o te adaptas o mueres. O sea, o te adaptas o mueres. Y uno de los temas es, o sea, aplícalo a la escuela, ¿no? Como escuela te adaptas, ¿no? O mueres, Bye. claro. En el tema de salud, o te adaptas y usas cubreboca o mueres, ¿no? O te adaptas y o mueres. Entonces creo que ahorita es importante entender que esto es parte de la adaptación. Y que en algún momento, ¿no? Cuando salió el condón, todo el mundo decía, pero ¿cómo lo voy a usar? Pero no. Cuando dices, oye, o te adaptas y lo usas, o es proteger tu salud responsable, la tuya y la de los otros, y entonces ya nadie se queja, ¿no? Del tema del condón. Y así han sido muchas cosas. El cubrebocas es parte de la vida ya. Uh-huh. Y yo creo que va a seguir siendo parte de la vida, ¿no? O sea, por muchos años hay más. Hay que asumirlo. Y tomarlo como parte de la vida y asumir que también, ¿no? Yo recientemente viajé y entonces decía, ¿y no viajo? ¿Y no voy? ¿Y no hago? ¿Y no vivo? Justo lo que le decía una mamá, o sea, perdón, pero entre vivir, ¿cómo decirlo? O sea, entre vivir muerta, ¿no? Y arriesgarme, pero vivir feliz, prefiero vivir feliz y arriesgarme, porque además la vida tiene riesgos. O sea, la vida ya de por sí es riesgosa. Es riesgoso manejar, es riesgoso subirse al transporte público, es riesgoso ir en moto, es riesgoso estar en un edificio y que un día te va a explotar el tanque de gas del vecino, ¿no? Vivir es riesgoso. O sea, ya la vida de por sí conlleva un riesgo como tal, ¿no? Porque pues tenemos una condena, vamos a morir sí o sí, no hay de otra, ¿no? Entonces, lo que hay que elegir es cómo quieres pasar ese tiempo entre que naciste o eres consciente, porque a lo mejor pues entre que naciste no puedes elegir mucho, ¿no? Pero desde el momento en que puedes elegir en cómo quieres pasar ese tiempo entre que estás consciente de que eres vivo y la muerte, que evidentemente pues llegará. ¿Cuándo? Pues quién sabe, a cada quien le tocará en un lugar, en un momento y de una manera distinta, ¿no? Todos vamos a morir. Y es lo que hablábamos hace 2 minutos, ¿no? O sea, la vida por sí misma tiene riesgos, pero es diferente que tomemos este riesgo de la vida, ¿no? Viviéndola con la medida, con la precaución, ¿no? O sea, me subo a una moto pensando en que no me voy a morir, pero... No, bueno, pero entonces me subo a la moto y con entonces con un casco, con un seguro, con una velocidad, ¿sabes? Creo que se llaman Kevlar, o no sé cómo, Kevlar, o no sé cómo se llaman, ¿no? Pero no voy a 220 kilómetros por hora, echando carreras. Echando carreras, o sea, ¿no? Exacto, o sea, entonces es lo mismo, ¿no? Está padrísimo la moto, sí que increíble, te gusta darle, pero el riesgo medido, ¿sabes? Exacto. O sea, estoy en mi casa, pues sí, estoy en mi casa y puedo despertarme con un estruendo terrible que no fui yo, pero es que la vida justo es riesgosa. O sea, puedo ir a la escuela y puedo regresar a la escuela con las medidas correspondientes de sí. O sea, salgo de viaje y me vacuné. Y salgo de viaje y uso el cubrebocas y me lavo las manos. Y regreso y no voy a casa o no llego a casa de mi mamá, que ya es una viejita, o a casa de mis amigos que van a tener un bebé sin hacerme primero una prueba para no arriesgarlos a ellos. Porque me cuido y te cuido. Exacto. Y entonces, si me cuido, te cuido. Y habrá que entender que en este momento de la vida, parte del retorno a clases es me cuido y te cuido. Y si nosotros vamos entendiendo que me cuido y te cuido, tiene que ser con responsabilidad y con congruencia sí, todo implica un riesgo. Sí. Pero no porque implica un riesgo lo voy a hacer a lo bruto, ¿verdad? Claro, ni a lo bruto, ni dejarlo de hacer, ¿no? O sea, claro. Es como un poco, como le dije a esa mamá, le dije, bueno, pues yo tal vez mi opinión es muy subjetiva, porque de alguna manera, pues sí, hablo desde ese privilegio que, pues afortunadamente para mí,
O desafortunadamente, no lo sé, pero bueno, pues ahí estoy, ¿no? Y sí hablo desde ahí y hablo, pues soy subjetiva porque pues yo sí creo que hay que regresar a clases. Yo le dije, ese es mi punto de vista y esa es mi creencia y es mi manera de ver la vida, ¿no? O sea, el que pues no puedes dejar de vivir porque hay un bicho. Ya, para mí ya fue suficiente estar guardados y estar resguardados en casa 1 año y medio. Y ese ya es suficiente, he visto las consecuencias que eso ha traído también en los chicos. Tú lo has visto, Esme, pues tú trabajas con niños y adolescentes. O sea, ¿cuánto te subió la chamba en este año? No. ¿Cuántos tienes con ansiedad? ¿Cuántos tienes con depresión? ¿Cuántos tienes con amenaza de suicidio? O sea, violencia. ¿cuántos? Con violencia. O sea, ¿sabes? Es como, ya es momento. O sea, ya es momento. Yo sé que no estamos todos vacunados, hay un riesgo, pero justamente es lo que le decía ella, uno tiene que elegir, ¿no? Y entonces yo elijo cuál es la batalla que prefiero. Y hay mucha gente que dice, pues yo prefiero que se queden en mi casa porque me da miedo que se vayan a morir. Bueno, pues yo en mi caso, como mamá, porque yo también tengo hijas, digo, bueno, pues que salgan con este riesgo medido, ¿no? No las voy a llevar a las fiestas de 200 niños, o sea, no, eso sí no. Hay niños que de repente me dicen, es que la vida es muy difícil, ¿no? Y entonces yo les digo, es que sí, a ver, tú y yo estamos de acuerdo en algo, la vida es difícil. ¿Por qué difícil la empezamos? O sea, la vida es difícil, pero tú dime por qué difícil la empezamos. Porque si tú te pones a ver, es que absolutamente todo es difícil, ¿no? Pero ¿por qué difícil la empezamos? Por tomar la decisión de si vuelves o no a clase, va. Pero es que es difícil el cubrebocas. ¿Empezamos por ese difícil? Segundo, es que empezamos por ese otro difícil. Claro. Y si empezamos cada uno por este difícil, o sea, creo que vamos a poder conseguir algo. Y uno de los puntos importantes que no me quiero ir sin decirte, Anita, es que entendamos que movernos es vida. O sea, sí, movernos es vida. Y movernos cuidándome para cuidarte es totalmente diferente. Porque sí es cierto que hay que, si nos comparamos con otros países, ¿no? No, esto es lo que hay, ¿no? Aquí vivimos y esta es la manera, y esto es lo que nos tocó, diría la señora Pacheco, no, esto es lo que nos tocó vivir y aquí nos tocó. Entonces, con estos difíciles, ¿con qué difícil empezamos? Y con esto, ¿cómo le hacemos para irnos con este riesgo, pero medido, pero cuidado, pero protegido? Y si de todas maneras no puedo con ello y yo decido que mi hijo se quede, adelante. Solo, de verdad, invitaría a la gente a que entienda, si no quieres que vayan, que no vayan, pero no dejen de escribir a sus hijos a la escuela. Creo que de todo lo difícil, más difícil es que los chicos no vuelvan a la escuela, porque la deserción escolar está terrible y tener un hijo en casa con un sistema solo online o solo como sea, pero al menos que esté inscrito es algo. Claro. Pero tenerlo sin absolutamente nada es catastrófico, porque la brecha se va a hacer más grande. Sí. Guárdame esa idea y regresamos, Esme. Vamos a un cortecillo. Lo advertiste o tal vez te ignore. ¿Cómo salvar al mundo sin una buena canción? El tren nunca salió, Londres se nubló, la granja se quemó y el cordero murió. La luz no regresó, Kansas se cegó y todo eso pasó. El fin del rock and roll. A su reina mientras bailaba su vals. En un revistero guardo toda tu tempestad. Fueron los 80, fueron los 90. El auto se estrelló sin señales de Dios. El whisky derramó, el
el fin del rock and roll. El fin del rock and roll. Fueron los 80, fueron los 90, el auto se estrelló sin señales de Dios, el whisky derramó, el diablo me llamó y todo esto pasó. Roja fue la luz que me enamoró, rompe el corazón lo que no dolió, rezo para ver que resucito en canción, en canción. Roja fue la luz que me enamoró, rompe el corazón lo que no dolió, rezo para ver que resucito en canción, en canción. Volver al rock and roll, volver al rock and roll, salvaje rock and roll. Busca lo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy... Listo eso. O sea, como colegio, ¿no? Como la que está en el ojo del huracán. Yo siento que los papás, mamás están así paralizados del miedo, tal vez pudiera ser, de la incertidumbre, no sé, pero el caso es que los siento paralizados, no están decidiendo, no están moviéndose, no están haciendo nada. Y entonces, pues yo digo, si tienes chance, porque de nuevo es hablando desde el privilegio, ¿no? O sea, si tienes chance, oye, de inscribirlos en una escuela que tenga, virtual, pues inscríbelos, aunque sea en virtual, ¿no? O sea, aunque sea en virtual, inscríbelos. Oye, pues si van a ir a pública, las públicas también van a tener ese esquema, por lo que sé. No sé bien cómo vaya a ser, no estoy muy familiarizada con ello, pero hoy justamente antes de venir aquí hablaba yo con una de las maestras que te digo que trabajan con nosotros y trabaja en pública, y me decía, pues por lo pronto ahorita van a mandar una encuesta, ¿no? Entonces, pues, oye, tómate la molestia y responde la encuesta, por lo menos, Muévete. ¿no? Muévete, Muévete. exacto. Al menos si vas a decir que no, di que no. Pero si vas a decir que sí, di que sí. Y solo, o sea, también es importante decir, ¿no? A ver, sí, pero por favor, pueden tener esto, esto, esto. No, ay, señora, no contamos con eso. Perfecto, ¿lo puedo mandar? Sí. Pues yo lo mando a mi medida, como pueda. Pero muévete, ¿no? Y segundo, esta parte que hablamos ahorita, o sea, si hablamos desde el privilegio, está increíble, inscríbelos, ¿no? Que el niño, es más, uno de los puntos que yo siempre peleo, Anita, y voy a tener que decirlo acá, es los niños viven en un mundo adultocéntrico, ¿no? Y ahorita tú y yo platicamos de si el regreso a clases sí o no, no sé qué, de las encuestas en los papás, pero de verdad, o sea, preguntémosle a los niños. Si le preguntamos a los niños, yo te puedo asegurar que a reserva de los que les cayó increíble seguir guardados porque tienen un tema introvertido, o sea, ¿quieres el 100% del resto? Yo te voy a decir, la estadística es 98%. Te dicen, pero por piedad, por favor, quiero llévenme. volver. Sí, claro. Entonces, pensemos también en esta parte, que los niños viven en un mundo adultocéntrico, que tomamos decisiones por ellos, que decidimos por ellos, y que al menos en una etapa importante, o sea, hay que tomarla, o sea, desde pequeñitos, en efecto, somos los adultos los que al final decidimos, pero tomar la opinión de los niños es maravilloso, porque el 98%, ¿no?, puede decirte por piedad, No. regresan a la escuela. Y de esa manera los puedes hacer responsables, ¿no? Que De creo que es un ellos. regalo, es una oportunidad, poder enseñarles la responsabilidad de decir, ok, sí, pero no te puedes quitar el tapabocas, Las medidas. pero no puedes compartir el lunch, pero no puedes pasarte el popote, la cuchara, la botella de agua, pero llegando te lavas las manos, pero, o sea, ¿no? Como estas reglas. Sí vas, En la- pero Exacto, Va. ¿no?
Nosotros, por ejemplo, en la escuela dijimos, bueno, si vienen, está perfecto, obviamente con todas las medidas y demás, que ni las voy a decir porque pues ya son como universales, pero entonces justamente pero yo les voy a dar chance. Si yo veo una vez que te quitaste el tapabocas, te voy a llamar la atención. Si veo 2 veces que te quitaste el tapabocas, te voy a llamar la atención. Si a la tercera te tengo que llamar la atención, no regresas presencial, mi vida linda. Te vas a ir de regreso a tu casa y te quedas en las clases virtuales. Pregúntame, cuando dije eso, ¿quién se volvió a quitar el tapabocas? Pero es que es lo que te Nadie, digo. nadie. Porque hablemos de esto, ¿no? O sea, y siendo jóvenes o siendo niños, uno de los puntos más importantes que tenemos en la salud es justamente esto. Mental y físicamente vivimos en grupo. No somos entes separados. Entonces, preguntémosle a los niños y a los adultos y usemos esto, así como la pandemia ha sido una terrible, un terrible caos en el mundo, o nos adaptamos o morimos, ¿no? Entonces, esta es la parte más bonita que tenemos de decir, oye, no nos hacíamos caso, podremos empezar a cuidarnos, podemos empezar a pensar en el otro, podemos hacerle caso a nuestros hijos y decir, oye, utilizo esta oportunidad hermosa para poder decirte, lávate las manos, cuídate y protégete, protege a tu abuelita, ¿no? Cuídate y nos cuidas. Y entonces seguir con esta cantaleta que uno de los puntos es, ¿no? Lo que es repetido, 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 gracias. Terminan diciendo gracias. Segundo, si hay un sentido, y esta parte es importante, como padres poder explicarles. Hay niños que a su medida y a su manera hay que explicarles la situación de las cosas, porque cuando los niños encuentran el sentido del por qué me estás diciendo que, también le toman el sentido. Claro. Entonces, si les explicamos cuál es la situación, cómo están las cosas y lo mal que está todo, pero además las medidas que tienen que hacerlo, que tienen que tomar, entonces va a pasar, ¿no? Y van a empezar a cuidarse. Pero yo sí creo que por más que tú tengas dudas, ¿no? Por más que no sepas qué hacer, tomes decisiones, vuelvo en familia, ¿no? Si solo son tu hijo y tú y tu hijo, si es la abuelita, el papá, el tío, platiquémoslo en familia, lleguemos a un consenso, hagamos en familia la toma de conciencia de decir, sí, pero nos cuidamos todos, porque no tiene ningún caso que yo te mando a la escuela, ¿no? Y mañana me organizas una fiestona acá. O sea, pues no. Sí, Entonces, claro. ¿no? Es que es justo esa incongruencia, ¿no? Y es lo que pasa en este país y con esta cultura en la que justamente tenemos cero responsabilidad social. Y entonces esta es una excelente oportunidad para empezar a tener responsabilidad social, y esto también es una hermosa oportunidad para enseñarles a los chicos que acuérdense de lo que es la educación. La educación es que yo te dé las herramientas necesarias para que tú puedas sin mí. Y está maravilloso que yo te tenga en mi casa, pero vas a tener que poder sin mí. Y allá afuera tienes que poder sin mí. Yo tengo un hijo en la universidad y se está yendo a la y bueno, yo aterrada, ¿no? Ya sabes, el cubrebocas la mano como si tuviera 10 años, ¿no? Y de repente voltea y se me queda viendo con cara de, o sea, sí tengo 20, ¿verdad? O ¿Es sea, neta? ¿sí ubicas? ¿No? Y ayer, o sea, andaba con diarrea y vómito y ya sabes yo, así la nariz, ¿no? Y entonces la PCR, porque es responsabilidad social. O sea, mientras no sabía que sí, que sí, no, que la temperatura, te guardas en tu cuarto, ¿sabes? Hasta que no te hago una prueba y entonces ya no pasó. Ah, está bien, hablo desde el privilegio. Pero si no tenemos este privilegio, entonces a tomar medidas extremas, a hacer todo lo posible porque los chiquitos puedan cuidarse, ¿no? Pero lo único que sí creo que no se vale ya es que sigamos en un pánico y en un terror, porque eso no es vida. No es vida. Es justamente eso, es muerto en vida, ¿sabes? O sea, perdón, pero vivir con miedo, o sea, no me acuerdo mucho de tu explicación del cortisol, ¿no? Botón pegado. Botón pegado, sí. O sea, ¿no? Entonces, sí, vivir con miedo no es vivir. Yo creo que hay que hacerlo con miedo, pero hacerlo. Claro. Y de esa manera, en esa medida, se nos va a ir también quitando el miedo. Y de alguna manera lo que dices es incorporar esto a nuestra vida porque pues todavía nos faltan no sé cuánto tiempo, pero así, mínimo, por lo menos un añito más de estar entre cubrebocas y entre cuidándonos y entre esto en lo que tenemos el efecto rebaño. Exactamente, y no exigir lo que podamos exigir,
cómo son las vacunas, cómo son las cosas indispensables que el gobierno nos tenga que dar y lo que no, pues dotémoslo, ¿no? Y otra es, yo entiendo y no quiero ofender a nadie porque creo que hoy en este país no existe nadie que no hayamos tenido una pérdida, ¿no? Todos tuvimos pérdidas económicas, físicas, todos hemos tenido pérdidas. Y esta parte es, si todos hemos tenido estas pérdidas, si todos estamos en esto, o sea, entendamos que somos, ¿no? Estamos uno, por favor, uno. O sea, todos somos uno. Y si me cuido, te cuido. Pero si no me cuido, no te cuido. Y si no te cuido, no me cuido. Muchas gracias, ¿no? Y repitámoslo así 80 veces hasta entender que, ¿no? Si nosotros no nos empezamos a cuidar, nadie va a venir a cuidarnos. Y si les enseñamos a los chicos a cuidarse, las cosas pueden cambiar y poder darle un significado diferente a esta pandemia, que es empezar a generar áreas de oportunidad que antes no pensamos que las íbamos a tener y que sí, nos están empujando para tenerlas casi obligatoriamente, porque en eso va nuestra vida, sí, pero esto es lo que hay. Y para atrás ya no hay. Claro. Y hay que elegir, yo siempre digo, entre vivir, ¿no? Aunque sea con miedo, pero vivir. Vivir y entender que hablar del pasado ya no está. Hablar del futuro lo construyo hoy. Y si hoy tengo que construir este futuro, hagámoslo con responsabilidad y coherencia. Y hagámoslo, por favor, con responsabilidad social. Con eso con eso lo dejo. Pero sí, por favor, entendamos que movernos es vida, con todas las medidas necesarias, e incorporando esta nueva realidad a la vida y generando una nueva realidad con más conciencia. Esme. Gracias. Quédense con esto. Sí, totalmente. Aplausos. Me encantó tenerte hoy aquí. Gracias por darte el tiempo, este espacio, Esme, que me encanta que lo hacemos nuestro. Está fabuloso. Y recuerden, Esme, ¿dónde te encuentran? Consultorio Esmeralda Garrido. En el Consultorio Esmeralda Garrido, en Facebook. Me encuentran así también en YouTube. En Twitter estoy como Esmeralda Garrido, en Facebook igual. Y si me googlean, seguro aparezco por ahí. Así que ahí estoy para ustedes. Perfecto. Gracias, Esme. Les recuerdo mis redes. Acompáñame Sana, Facebook, Instagram y YouTube. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Chao, chao. El momento de despedirnos ha llegado. Pero los esperamos la próxima semana en punto de las 7 p.m. Recuerden seguirme en mis redes sociales para más contenido. Me encuentran en YouTube, Facebook e Instagram como Acompaña Sana. El programa fue patrocinado por el Instituto UFI, la mejor opción para el desarrollo académico y emocional de tus hijos. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.